Muy pero muy buenas noches. Te doy la bienvenida a este culto, Buenas Nuevas en tu casa, que ya comenzamos. Y yo quiero invitarte a que podamos juntos, desde tu casa y mi casa, disfrutar este tiempo de adoración a Dios, como hacemos todos los jueves. Así que tengamos este tiempo y lo escurramos al máximo, con tus hijos, tu esposo, tu esposa, la familia. Y quiero decirte que el Señor ya está ahí y está acá también. Así que vamos a disfrutar esta noche este servicio en nuestras casas y vamos a rendir adoración como lo hacemos cada jueves o cada domingo cuando nos reunimos en la casa de Dios. Así que yo te invito a que disfrutemos en este momento. Quiero decirte que mi hijo Erwin ya está conectado para poder dirigirnos en esta adoración a Dios. Así que vamos a conectarnos con el cielo. ¿Qué te parece? Vamos a dar comienzo en esta noche este servicio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erwin Purat, para los que no me conocen todavía. Y para mí es una bendición enorme poder estar en esta mañana, poder compartir con ustedes este tiempo de adoración, este tiempo para adorar al Señor, pero para compartir juntos como iglesia, más allá de que hoy la situación que hoy estamos atravesando nos separa, pero qué bueno es que a través de este medio podamos mantenernos conectados. Pero qué hermoso también es saber de que la palabra nos conecta con el corazón de Dios y nos permite saber qué es lo que el Señor está tratando de decirnos en cada momento, no solamente en estos momentos donde nos conectamos, sino en cada momento del día, en cada momento de la semana. Y hay una palabra en Juan capítulo 5, que yo quiero compartírselas, que habla acerca de que Jesús sana a un hombre inválido. Y dice que Jesús había entrado a la ciudad de Jerusalén y entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Escuche bien. Dice, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. El versículo 9 dice, al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Y a mí me llama la atención cómo Jesús se acerca a hacerle una pregunta a este hombre. ¿Quieres quedar sano? Y yo me pongo a pensar en que para nosotros parecería irónica esta pregunta. ¿Cómo Jesús le va a preguntar a alguien si quiere quedar sano en la condición en la que este hombre estaba? Pero a mí me lleva a reflexionar en cómo Jesús a veces necesita ayudarnos a poder identificar en qué área de nuestra vida nosotros tenemos necesidad. A veces nos acercamos a Dios para decirle, Señor, te adoro, te necesito, pero hay áreas de nuestra vida que quizás no están siendo cubiertas porque no estamos siendo sinceros y no estamos abriendo nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Hoy el Señor te pregunta en qué área necesitas que yo actúe, en qué área de tu vida necesitas que yo obre. Necesitas que yo actúe en tu corazón, en tu mente, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. ¿En dónde estás necesitando que yo intervenga? Y hoy el Señor te pregunta esto. Y yo quiero animarte a través de este pasaje a que puedas abrir tu corazón al Señor. Y puedas decirle, Señor, ser sincero delante del Señor, acercarte confiadamente al trono de la gracia. Y que puedas abrir tu corazón en adoración al Señor. Y decirle, Espíritu Santo, yo te necesito. Te necesito en mi mente para que traigas paz. Te necesito en mi corazón para que traigas alivio a mis pensamientos. Yo quiero sentir esa paz en mi hogar. Te necesito en mi matrimonio. ¿En qué área estás necesitando la intervención de Dios? Por eso yo te animo a que antes de comenzar a adorar podamos hacer una oración y entregarle este tiempo al Señor. Si ahí estás en tu casa junto a tu familia o a tus hijos, a tu esposa, esposo, que puedas tomarlos de la mano y oremos juntos al Señor. Señor, te damos gracias en este día porque podemos adorarte, porque podemos, Señor, acercarnos a ti, Señor, sin tanto protocolo. Señor, hoy no tenemos un lugar físico, una iglesia, Señor,
física, pero tenemos la oportunidad de estar conectados para adorarte, Señor, y nada va a impedir que podamos seguir, Señor, conectándonos con tu corazón. Por eso hoy queremos abrirte nuestro corazón a ti, Señor. Señor, hay áreas de nuestra vida en donde estamos necesitando tu intervención. Señor, ¿cuántas personas están del otro lado amargadas, angustiadas, Señor? Quizás preocupadas por toda esta situación que es algo que inevitablemente nos preocupa a todos, Señor. Pero hoy queremos dejar que tu paz sea la que invada, Señor, y supere, Señor, toda situación y toda realidad en esta mañana, Señor. Padre, te alabamos con todo nuestro corazón. Señor, queremos sumergir nuestra mente, Señor, en tus propósitos, en lo que vos estás diciendo, Señor, lo que tu palabra está declarando, aún en medio de cada tempestad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú estás aquí, Señor. Tú reinas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Señor, manifiéstate en cada corazón del otro lado, Señor, en cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor. Sea tu presencia la que invada ese lugar ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te animo que ahí donde estás puedas adorar conmigo al Señor. Y vamos a pedirle que Él venga a nuestra casa, que Él venga a entronarse otra vez, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, decirle conmigo. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Más que todo, más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Decir una vez más, ven a habitar, ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar, ven a disfrutar. Oh, tú eres adorado en este lugar. Más que todo, más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor,
apasiona y me transforma. Es tu gloria, tu hermosa gloria, que llena este lugar de tu paz. Es tu gloria la que inunda mi corazón, de tu gracia, de tu amor. Amado Rey, ven aquí, entrónate otra vez. Aleluya. Ahí donde estás, adora al Señor, adóralo a Él, adóralo a Él. Él es digno, 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 digno de toda adoración. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Así es. Te adoramos, Señor, te adoramos. Aleluya, Así es. aleluya, aleluya. Él es mi paz, se ha llevado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. Decláralo conmigo. Él es mi paz. Se ha llevado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad, he hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Nuestra paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Hoy echamos todas nuestras ansiedades, Señor, toda nuestra preocupación. Señor, tú eres quien da descanso a nuestra alma. Padre, yo te ruego, Señor, que sea tu paz la que invada este lugar, Señor, cada hogar, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Amén, 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 amén. Yo te animo a que te mantengas conectado para seguir escuchando la palabra del Señor, que sigas teniendo tu corazón abierto a lo que el Señor quiere decirte en esta mañana. Que predispongas tu corazón al Señor y permitas que el Espíritu Santo en esta mañana
mañana fluya en tu corazón, en tu casa, sobre tu familia. Te bendigo, que el Señor te bendiga muchísimo. Y seguimos con esta programación. Amén. ¿Cómo no agradecer a Dios por todas sus bondades, por todas sus bendiciones? Y cómo no agradecer a Dios por estar con nosotros. Sería tan difícil lo que uno sentiría, ¿no es cierto?, si realmente no lo tuviéramos a Él. Él es no solamente nuestra fortaleza, sino también el que trae paz a nuestras vidas. Nosotros hemos vivido momentos muy difíciles en algunas oportunidades, y fue tremendo la paz que el Señor nos dio. Y yo creo que esta situación que hoy toda la Argentina, pero también todo el mundo está viviendo, demanda con gritos, ¿no es cierto?, que esa paz pueda estar en nuestros corazones. Y para tomar estos minutos y reflexionar en la palabra del Señor, hay una palabra que me vino a mi mente en estos días, que está en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, la ocasión cuando Jesús se subió a una barca junto con sus discípulos, y se levanta una gran tormenta en medio del mar. Y estos versículos dice en Mateo capítulo 8, versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? En la vida todos nosotros vamos a pasar por alguna tormenta, por decirlo así. El título de este mensaje justamente dice: las tormentas de la vida. Lo cierto es que las tormentas se levantan de manera inesperada. Muchas veces no se pueden predecir. Obviamente hoy, con el tema de que se puede saber el clima, nosotros tenemos un clima que podemos saber de aquí, un clima extendido aquí a 10 días, y podemos saber cómo va a ser el tiempo. Obviamente hoy hay instrumentos tecnológicos que nos ayudan a poder determinar con mucha anticipación, especialmente lo que tiene que ver con el clima, ¿no? Pero esta situación que le tocó vivir a los discípulos junto con el Señor fue algo inesperado. De tal manera que ellos clamaron: Señor, sálvanos, que nos estamos hundiendo, que nos vamos a ahogar. Y cuando yo pensaba en este pasaje, me surgieron 3 pensamientos que son los que yo quiero compartir con ustedes, que mucho tiene que ver y bien se puede aplicar para este momento que nosotros estamos viviendo. Ustedes saben que muchísima gente en este momento está muy afligida, y no es para menos, porque verdaderamente lo que está pasando no solamente surgió y vino de manera inesperada. ¿Quién hubiera imaginado? En un momento empezamos a escuchar las noticias de que el virus se había expandido en China, pero ¿qué nos íbamos a imaginar? Que tan solamente semanas después en Argentina tendríamos que estar ya preparando todo para enfrentarnos a una pandemia como después llegó a ser, y en diferentes países sucedió exactamente lo mismo. Y lo primero que quiero decirles con esto, el primer pensamiento que me vino cuando pensé en esto, es cómo vienen las tormentas. Como dije, las tormentas, en primer lugar, vienen de manera repentina, suceden
en un momento menos esperado. El versículo 24 dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Estas tormentas pueden fácilmente aplicarse a estas situaciones, ¿no es cierto? Como decía, situaciones económicas, tenemos que estar encuartelados en nuestra casa. Así de repente vino todo esto y nos encontramos ahora en una situación como la que todos conocemos. Y yo creo que esto es algo que como cristianos nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a estar preparados. Por ejemplo, nosotros encontramos en la historia del pueblo de Israel cómo Amalek atacó a los israelitas en una forma también así, de repente. Ellos estaban atravesando una tierra, un sitio donde era tierra de los amalecitas, como se lo conocía, ahí en Deuteronomio capítulo 25, 17. Dice el versículo 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Lo cierto es que Amalek atacó a los israelitas de repente. Ellos venían caminando, ustedes saben que cuando salieron de Egipto, ellos iban en dirección a la tierra prometida, pero sin embargo Amalek se levantó de repente. Y ahí tuvieron que improvisar un ejército. Ellos no estaban acostumbrados a la guerra, ni siquiera tenían un ejército, pero sin embargo tuvieron que improvisar un ejército y con las armas que tenían los enfrentaron y Dios les dio la victoria. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los problemas vienen así, vienen de repente. Y así es el enemigo. El enemigo, el diablo, ataca de manera imprevista. Muchas veces no sabemos dónde se esconde, ni cuál es el arma que va a utilizar, ni de qué manera nos va a atacar. Ahora tenemos un enemigo allí afuera que se llama coronavirus. Y muchísima gente está realmente con mucho temor. Y no es para menos. Por eso nos cuidamos, por eso obedecemos y cumplimos con la cuarentena. Pero quiero decirles que además de este virus que ataca y que enferma a las personas, no perdemos el pensamiento de que así es el diablo. Él va a usar esta situación también para causarte temor y para robarte la paz. Porque esto vino de repente. Nadie hubiera imaginado hace algunas semanas atrás que hoy nosotros íbamos a estar viviendo esta situación. Pero lo segundo que quiero señalar en base a este pasaje que hemos leído, que es importantísimo que cuando vienen las tormentas nosotros podamos tener a Jesús sobre la barca. Lo cierto es que muchas personas acuden a Jesús cuando vienen los problemas. Qué diferente hubiera sido para los discípulos que esta tormenta se hubiera levantado sin que Jesús estuviera en la barca. Pero sin embargo la tormenta se levantó y lo más grande y lo más hermoso que nosotros podemos decir es que Jesús estaba en la barca. Claro, estaba durmiendo, pero estaba en la barca. Todos tenemos que enfrentar alguna tormenta en la vida. Y lo importante es que hoy nosotros podamos invitarlo a Jesús a subir a la barca. ¿Está Jesús en tu barca? La barca puede representar nuestra familia, nuestra vida, nuestro matrimonio. ¿Está Jesús en tu barca? Si Jesús está en tu barca, entonces, sea cual fuera la tormenta que se levante,
lo que tenemos por seguro es que si Jesús está en la barca, cualquiera que sea la tormenta, nosotros vamos a sobrevivir y lo que nos pase no va a afectarnos. Nicodemo, dice la Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 1 al 7, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. Un fariseo supuestamente conocía muy bien las Escrituras, pero sin embargo a él algo se le había despertado en el corazón. Él se daba cuenta que por más que él conociera las Escrituras, él no tenía la seguridad de la vida eterna. Pero ¿qué hizo Nicodemo? Nicodemo invitó a Jesús a subir a su barca. A partir de ese día, la vida de Nicodemo no fue más la misma, porque Nicodemo invitó a Jesús a subir a su barca. ¿Y qué decir de la mujer samaritana como nosotros la conocemos? Ella era una mujer que, a pesar de la vida que tenía un vacío interior, que por lo que entendemos al leer el texto en Juan capítulo 4, versículo 13 en adelante, con nada había logrado saciarlo. Dicen estos versículos, versículo 13, Juan capítulo 4, versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué hizo esta mujer? Invitó a Jesús a subir a su barca. Subir a Jesús en la barca es invitarlo a Jesús a entrar a nuestro corazón. Nosotros necesitamos tener esa seguridad de que Cristo está en nuestro corazón. ¿Por qué podemos nosotros marcar la diferencia en este tiempo? Porque lo que le falta a la gente que está en el mundo, como decimos nosotros, es a Jesús en su corazón. Pero cuando nosotros tenemos a Jesús en el corazón, también nos pasan las cosas como le pasan a las demás personas. Pero nosotros podemos pedirle a Jesús que Él nos dé paz, que Él nos dé dominio propio, que Él nos ayude a sobrellevar este problema, porque aunque nuestra barca, que representa nuestra vida, nuestra familia, se tambalee y por momentos parece que se va a hundir, pero si Jesús está en la barca, tenemos seguridad. En Hechos capítulo 16, versículo 30 al 36, ustedes saben que Pablo y Silas habían sido encarcelados y ellos empezaron a cantar. Ahí estaban ellos, en el cepo, habían sido azotados, sus espaldas estaban rotas y ellos estaban doloridos. Pero sin embargo eso no impidió que ellos pudieran cantar. Dice que cantaban himnos a Dios y los presos oían. Pablo y Silas no estaban en libertad. Como decía el mismo apóstol Pablo, dice: el evangelio no está preso excepto por estas cadenas,
Pero a pesar de estar en una cárcel, las cadenas no impedían a que el Evangelio pudiera ser predicado, porque quien estaba preso era Pablo y Silas, pero el Evangelio no estaba preso. Así que ellos, estando en esa condición, cantaban himnos, y dice que los presos oían, al punto que la cárcel se abrió. Y el carcelero, el jefe de esa cárcel, pensó que los presos habían escapado, así que quiso suicidarse o quitarse la vida, porque él sabía las consecuencias que iba a acarrearle el hecho de que los presos se hayan ido de la cárcel. Y dice el versículo 30 del capítulo 16 de Hechos, y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los que estaban allí. Qué hermoso es. Este hombre abrió su corazón e invitó a Jesús a entrar a su vida. Un hombre que en la desesperación quiso quitarse la vida, porque de acuerdo a la ley romana, si los presos escapaban y él era el jefe de la cárcel, entonces estaba sentenciado a muerte. Así que él decía: si los presos escaparon, me voy a quitar la vida. Sin embargo, en esa condición y en esa oportunidad, ninguno escapó, pero además él invitó a Jesús a entrar a su corazón. ¿Qué hizo el carcelero de Filipos? Invitó a Jesús a subir a la barca. Mi pregunta es, en esta noche, ¿está Jesús en tu barca? ¿Está Jesús en tu barca? Sea cual fuere la tormenta que se levante. Aunque en este momento, debido a esta situación y aún los momentos que vamos a atravesar más adelante, situaciones económicas, depresión y un montón de cosas, qué importante es que puedas invitar a Jesús a subir a tu barca. Pero hay una cosa más que quiero decir, que cuando Jesús está en la barca, Él tiene el poder y la autoridad para calmar la tempestad. Dice el versículo 24 de Mateo capítulo 8, donde hemos leído: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza. Quiero que presten atención a lo siguiente. Dice que las olas cubrían la barca. Así son los problemas, como grandes olas que muchas veces vienen sobre nuestra pequeña barquita, nuestra vida, nuestra familia. Se lanza sobre nosotros. Pero aunque nosotros nos sintamos pequeños, imagínense, no sé si ustedes vieron alguna vez un barco en medio del mar, un inmenso mar, una tremenda tormenta. El barco pareciera como si fuera un barco de papel, ¿no es cierto? Un barco de juguete. ¿Cómo es azotado en medio del mar por una tormenta? Así nos sentimos nosotros. Y así son los problemas, cómo azotan nuestras vidas. Muchas veces de tal manera que sentimos que nos estamos hundiendo. Pero quiero decirles esto, y tratemos de guardarlo en nuestro corazón, que aunque nos sintamos así de pequeños en medio de la tormenta, Dios sigue siendo más grande, más grande, más grande que cualquier tormenta que pueda levantarse en medio del mar. Dios sigue siendo grande. Decilo conmigo. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo grande. Él es más grande que cualquier tormenta. Siempre decimos que cuando David enfrentó a Goliat, aunque Goliat lo doblaba en estatura, sin embargo, cuando David enfrentó a Goliat
como muchos dicen, David no vio a Goliat, vio a Dios, vio a Dios. Porque para David, como él mismo lo dijo, ¿quién es este hombre que viene a desafiar a Israel? Yo, como vencí al oso, como vencí al león, lo voy a poder vencer. Pero no porque él tenía una seguridad tan grande en su propia persona, no, porque él había comprobado que Dios es Dios y que cuando hay un gigante, no importa que sea el oso, el león o Goliat, David sabía que Dios tenía el poder para enfrentarlo. El otro día, en otro mensaje, mencioné al rey Josafat. El rey Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, hace una oración muy ejemplar y es una oración modelo que nosotros podemos emplear muchas veces en nuestra vida. Oh Dios nuestro, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. El ejército que tenían por delante, se habían juntado los amonitas y los moabitas y conformaron una gran coalición de ejércitos que estaban ahí, que dice que de borde a borde tapaban el horizonte. Pero sin embargo, sintiéndose tan débil y tan pequeño, esta fue la oración que hizo Josafat y Dios les dio una gran victoria. Si ustedes quieren, pueden leerlo después en 2 de Crónicas, capítulo 20. Y quiero terminar diciendo esto. A Dios le encanta hacer cosas difíciles. Vuelvo a repetirlo. A Dios le encanta hacer cosas difíciles. A Él le apasiona hacer cosas imposibles, porque Él es Dios. Para Él no hay nada imposible. Así fue que Dios envió a sus ángeles en una oportunidad a la tienda de Abraham para notificarle, para hacerle saber que su esposa, que era estéril, iba a tener un hijo y que ellos iban a ser padres, siendo Sara estéril. Y dice en Génesis 18, versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo vieja? Porque recordemos que Sara tenía ya 90 años, era una abuela, ya era viejita, pero sin embargo, los ángeles vinieron a darle la noticia de que ella iba a ser madre. Así que entonces cuando ella escuchó, porque ella estaba dentro de su tienda, dice que cuando escuchó lo que los ángeles le dijeron a Abraham, ella se rió. Entonces dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me he reído, porque tuve miedo, porque tuvo miedo. Y el ángel le dijo, no es así, sino que te has reído. Pero hay algo que yo quiero resaltar de estos versículos. Dice, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Ella fue madre a esa edad y Abraham fue padre ya teniendo 100 años. Pregunto, ¿hay algo difícil para Dios? Creo que estas situaciones que estamos viviendo y las que vamos a enfrentar van a poner a prueba nuestra confianza en el Señor. Pero vamos a tener que aprender también a usar la autoridad que el Señor nos ha dado. Porque una de las cosas que Jesús quiso dejar en claro también para sus discípulos, porque lo que pasó sobre esa barca no fue para que los discípulos vieran o pudieran reconocer el poder de Jesús, simplemente. Creo que Jesús les dejó una lección objetiva, práctica, de alguna manera como para decirles, ¿vieron cómo yo hablé al mar
y a la tormenta y el mar y la tormenta se aquietó inmediatamente? Bueno, ¿por qué lo hice? Para que ustedes sepan que cualquier tormenta que se levante, ustedes van a poder hablarle a la tormenta y la tormenta se va a aquietar. En esta noche estamos aquí, Iglesia Buenas Nuevas, y todos los hermanos y amigos que nos siguen en esta comunicación vía internet. Estamos juntos para alentarnos los unos a los otros. Y nada mejor que apoyarnos en la palabra de Dios. Esta es una tormenta que se ha levantado. Y nuestra pequeña vida, como si fuera una embarcación muy pequeña, empieza a ser azotada por el mar, las olas, las tormentas. Y por momentos, ¿quién no está pensando? ¿Será que voy a sobrevivir? ¿Será que voy a salir adelante? Por momentos nos sentimos como los discípulos, pero es ahí donde podemos exclamar al Señor, decirle: Señor, sálvanos. Jesús reprendió a sus discípulos y le dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Esa actitud de Jesús siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué Jesús, en ocasiones como esta o en otras oportunidades también, siempre reprendió la duda y reprendió la incredulidad de ellos y la poca fe? Porque sentía como que el temor y la duda eran una traba, una barrera para que ellos no pudieran experimentar las cosas gloriosas y grandes de parte de Dios. Estos días, más de uno de nosotros tenemos que reprender al temor y tenemos que reprender a la duda. Si queremos ver la gloria de Dios, usemos la autoridad que el Señor nos ha dado y reprendamos esta tormenta que se ha levantado. Ordenemos al coronavirus que se aleje de nuestro país y que ese anuncio que se está diciendo del pico más alto que va a llegar, baje ese nivel y podamos ver la gloria de Dios. Argentina, Dios tiene cosas grandes para nosotros y Dios tiene cosas grandes para todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Y oramos pidiendo al Señor que Él pueda intervenir en tu vida, intervenir en tu familia, te dé paz. Esa paz que solo Jesús puede darla en medio de la tormenta. Vamos a pedir que venga el sosiego y la paz del Señor. Dice que después que Jesús reprendió el mar y los vientos, se hizo grande bonanza. ¿Qué pasó? El mar inmediatamente se calmó y todos ellos dijeron: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es? Jesús, Jesús, Jesús. Qué bueno es que nosotros podamos ver a Jesús venir en medio de la tormenta. Él sigue siendo nuestro ayudador y el que viene para salvarnos. Iglesia cristiana, iglesia evangélica, iglesia Buenas Nuevas, Jesús está en nuestra barca. Las tormentas se pueden levantar, pero si Jesús está en nuestra barca, podemos tener la seguridad de que nada malo nos va a suceder. Quiero que oren conmigo en este momento, que te pongas de acuerdo con el que está al lado tuyo. Míralo y decirle: ¿acaso hay algo difícil para Dios? Míralo al que está al lado tuyo y decirle: ¿acaso hay algo difícil para Dios? Lo que es imposible para los hombres, para Dios nada es imposible. Amado Dios, gracias te damos porque por este medio podemos predicar la palabra. Gracias te damos porque por medio de la oración podemos conseguir cosas maravillosas. Y en esta hora, Señor, reprendemos el temor, reprendemos la duda y en el nombre de Jesús
reclamamos que venga de tu presencia un nuevo tiempo para la iglesia. Iglesia Buenas Nuevas, levántate. Iglesia Buenas Nuevas, levántate a anunciar, a hablar de Jesús a otras personas. No callemos, no cerremos nuestra boca, hablemos de Jesús. La gente está angustiada, la gente está con temor, pero nosotros tenemos un mensaje que puede levantar sus vidas, que puede calmarlos, animarlos y fortalecerlos. Amado Dios, gracias te damos porque en medio de la tormenta tú estás en la barca. Gracias por estar en Buenas Nuevas, gracias por estar en cada hogar, en cada familia. Oramos, Señor, para que los bendigas, para que los toques, para que los llenes y que cosas grandes ocurran. Amado Dios, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús y te pido ahora también por quienes están enfermos, que los toques, que los levantes. Yo sé que hay personas que no pueden ir al médico, no consiguen la receta, no consiguen solucionar algunos problemas. Sé que hay gente que no puede cobrar su dinero, hay gente que no puede solucionar algunas situaciones, pero hoy te pido, Señor, que obres en cualquier esfera, en cualquier circunstancia, sean económicas, físicas, aún los trámites. Padre, en el nombre de Jesús, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Lo que es difícil para los hombres, para Dios nada, nada, nada es imposible. Amado Dios, gracias te damos, porque en ti podemos poner nuestra confianza. Gracias, Señor. ¿Por qué no adoramos al Señor y bendecimos su nombre? Adora al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Buenas Nuevas. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar su nombre. Vamos a buscar su presencia. Su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se vende ni se merece. Tu amor no se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Sí, Señor.
Gracias Señor, gracias Señor. Bueno, gracias damos al Señor por este tiempo y a todos ustedes también por acompañarnos. No sé cómo ha vivido este tiempo, pero sinceramente les decimos que nosotros desde aquí estamos disfrutando este tiempo, disfrutamos la presencia del Señor y nos hace tan, pero tan bien, y agradecemos al Señor por este medio, como decimos todo este tiempo, que nos ayuda a poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Sería muy bueno que ustedes puedan compartir en las redes, que puedas escribir en tu muro, que puedas poner ahí like y después también compartir, si no lo hiciste todavía, para que otras personas puedan también presenciar este culto y participar junto con nosotros. En las próximas horas ya este video también va a estar en YouTube para que lo estén viendo, pero que podamos disfrutar de este tiempo y compartirlo también con otras personas. Sería bueno que invites a tu familia, o sea, no lo puedes invitar a tu casa, pero obviamente invites a tu familia para que también puedan estar viendo. Todos nosotros tenemos cuánta gente que podemos comunicarles y decirles que ellos puedan estar viendo. Y recordarte también que el próximo domingo a las 9:30 de la mañana vamos a estar transmitiendo también el otro servicio para que también nos estés acompañando. Y pido también un favorcito a todos ustedes, que minutos antes, quizás a las 9 de la mañana, por ahí puedas publicar en tu muro: prepárate para ver el culto online de la iglesia Buenas Nuevas, y lo publiques en tu muro. Todos nosotros que tenemos una cuenta en Face lo podemos hacer, y de esta manera también hacemos posible de que esto se difunda. Nuestra intención es llegar a muchas otras personas. Hoy me pasó algo, salí a hacer una compra, y en la cola me encontré con una señora, Luciana se llama, y bueno, pasó algo curioso porque me di cuenta que ella me decía: me cubro con, como decía, que la unción de Cristo me cubra, y me cubro con, en el nombre de Dios me cubro. Entonces cuando yo la sentí hablar de esa manera, le digo: ¿usted es cristiana? Y me dice: sí, yo he ido a su iglesia, me dice. ¿Y usted es el pastor Purat? Sí, sí. Y me dice: lo estamos viendo todas las mañanas en el devocional, y además también mis padres que viven en Lanús, ellos también están viendo el devocional. Así que me alegró tanto, y me di cuenta, ¿no es cierto?, que hay mucha gente que de pronto no hemos tenido mucho contacto, pero que sí nos están siguiendo. Así que ayúdanos para que esto pueda también difundirse y llegar a muchas otras personas más. Y volvemos a repetir lo que venimos diciendo siempre, pidiéndoles que nos ayuden a poder llegar a las 1000 suscripciones también en el YouTube. Simplemente hay que entrar, suscribirse y hacer clic en la campanita. Vi hoy que hay 800 y pico, ya están faltando menos de 200 que se estén suscribiendo. Si llegamos a los 1000, entonces podemos transmitir en vivo desde YouTube el culto, ¿no es cierto?, online. Así que va a ser mucho mejor, porque vamos a poder ver en nuestro smart o en nuestro televisor ahí en pantalla grande. Así que traten de comunicarse ahí, para que entonces de esa manera ustedes puedan estar comunicándose. Y comenten en el Face, sí. Traten de hacer comentarios también, ayúdenos con eso. A nosotros nos gustaría saber cómo les llega, cómo lo viven, ¿no es cierto?, con quiénes estuvieron. Además, hagan también, sáquense ahí unas selfies, ¿vieron cómo me estoy haciendo tecnológico? Sáquense unas selfies, y entonces en el hashtag de Buenas Nuevas en tu casa, hashtag es numeral Buenas Nuevas en tu casa, y lo envían. Esa foto nos llega y nosotros después la publicamos ahí
en el Facebook. Así que todas estas recomendaciones vienen bien solamente para ir despidiéndonos. Mari. Por supuesto, ya nos tenemos que bueno, retirar, pasarnos de una habitación a la otra, pero deseamos de todo corazón que Jesús esté en tu hogar. De todo mi corazón, de nuestros corazones, el anhelo y el deseo es que muchas personas conozcan a Jesús y que puedan estar tranquilas y reposadas. Así que tengan un buen descanso, Dios los bendiga grandemente y nos estaremos viendo, escuchando el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Dios Así te es. bendiga. Chao, Dios te bendiga.